Viene, se acerca, te mira, te sigue, no te deja. No te deja. Es información, es actualidad, es opinión, es noticia. Es el tema del día. En Segundos Afuera. Bienvenido Pacho Armanelli nuevamente, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos, no? Con el tema, con la consigna del día de hoy, la gente está encendida, ¿eh? Sí, y es algo que... Es un tema de Peña habitual. Es inevitable. Yo creo que sí. Es inevitable. Yo creo que sí. Y a partir de ahí aparezca. Podríamos desarrollar un montón de cuestiones que no tienen, que no vienen al caso. En ese momento decididamente no, pero no quería dejar de hacer el comentario antes de empezar a meter. Si querés cerramos el tema del día y luego charlamos. Perfecto. Tengo un par de cosas para decirte. Excelente. No sabés lo que hemos aprendido en esta hora y media. Siempre en una peña hay asado, hay chorizo y empanada, por supuesto, sí. Claro, por supuesto, me parece muy bien. En el tema del día nosotros hoy vamos a hablar del ELIX, que es una cosa que yo mencioné hace un montón de tiempo atrás y como que parecía que estaba fuera del radar y de repente el presidente electo, Javier Milei, empezó a hacer mención, lo empezó a mencionar cada vez más y lo puso en el primer lugar en el orden de sus prioridades. No puedo avanzar con ninguna otra decisión, dijo, hasta que no desarme las LELIX. Ahí nuestro pánico, nuestro terror, porque dijimos, es un mundo desconocido el de las LELIX, creíamos que le pertenecía solamente a la gente que conoce un poco de... No sé si es de acciones, del mundo financiero. Economía financiera. Claro, es el mundo financiero que a uno después dice, che, las decisiones que tome toda esta gente, ¿a mí me afectan? Yo creo que sí. Sí te afectan. La cuestión es que no son cosas que uno pueda manejar. Entonces, decididamente, ya creo, de un tiempo a esta parte, hemos dejado de preocuparnos por cosas que no podemos manejar. Sí, es verdad, porque son tantas las cosas y menos mal que nos despreocupamos de todas esas cosas. Nosotros, en este caso, para entender un poco más esto que está pasando, ¿no? Con tanta aparición, con tanta irrupción de la LELIC en el lugar, ahora se definió quién va a ser el ministro de Economía, justamente Luis Caputo, una persona que es reconocida en el mundo financiero y justamente va a ser el encargado de desarmar esta bomba de las LELIX. Lo digo porque efectivamente así lo dijo el presidente electo. Para entender un poco más de qué se trata, fuimos en auxilio, en pedido de una persona que conoce del tema, que es Hugo Vázquez, economista que ha ocupado distintos cargos públicos en su trayectoria profesional en la Ciudad de Buenos Aires. Fue director de Auditoría General de la Ciudad, fue director de Auditoría de Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es profesor de la Universidad de Flores y está conectado a través de la línea telefónica para saber un poquito más, para ver de qué manera podemos acceder un poco más a la información de qué son las LELIX, qué importancia tienen, qué relevancia, si son tan importantes, si es necesario que estén en el primer lugar y un montón de cosas más que se nos ocurren preguntarle. Hugo, bienvenido al aire de Estación K2 en Necochea. Pacho, Raúl, Adrián, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Buenos días, un placer. Bien, muy bien. Bueno, imagino que no debemos ser los únicos que estamos buscando información de esto. Imagino que fuera del ámbito profesional, también en el ámbito doméstico, familiar, debe haber gente... Hay gente que lo tiene agendado como LELIX. Claro, en este caso, a Hugo. ¿Qué son las LELIX? Bueno, ¿qué podemos explicarle, Hugo, a la gente en principio acerca de este tema? Bueno, a ver, definitivamente, digo, los escuchaba en la introducción al tema, me parece que sí, tal cual. El presidente electo Milei lo plantea como una de las prioridades del gobierno. La verdad es que es uno de los mayores problemas hoy que tiene la economía argentina, porque son una deuda, son un instrumento lo denominamos letras de liquidez de corto plazo, es un tecnicismo, son instrumentos que tiene el Banco Central, o que tuvo todo este tiempo el Banco Central, para de alguna manera regular la cantidad de dinero en la economía. Vos sabés que el Banco Central tuvo que emitir una cantidad de pesos muy importante para asistir al Tesoro, desde la pandemia a esta parte. En la pandemia se emitieron muchísimos pesos, obviamente no había actividad económica, y el Central emitió para asistir al Tesoro, para pagar IFE, ATP, todo esto que todos conocemos y pasó en aquel momento. Pero desde ese tiempo a esta parte también el Central emitió otra cantidad de pesos importante. El gobierno con déficit público debió ser asistido, y la cantidad de pesos que hay en la economía es fenomenal. Cómo de alguna manera fueron sacando esos pesos de la economía para que no se genere más inflación de la que ya tenemos, a través de deuda del Banco Central que denominaron, o que se denominan LELIX. Estas son las LELIX, las letras que sirven o sirvieron hasta esta parte para de alguna manera sacar pesos, absorber, técnicamente le llamamos esterilizar pesos del mercado y de alguna manera tener a raya la cantidad de pesos para no generar todavía más inflación. Bueno, esto generó un stock de deuda muy grande en el Banco Central. Hoy tenés en torno a los 20.000 millones de dólares, si pasase todos esos pesos
del ELIX, de ese endeudamiento en el ELIX a dólares, estás alrededor de 20.000 millones de dólares de deuda del Banco Central con el mercado. Cuando digo mercado, digo bancos. Las LELIX solo las tienen los bancos, es decir, el central le debe a los bancos comerciales, a todos los bancos con los que operamos todos nosotros, alrededor de 20.000 millones de dólares en LELIX. Serían como el reaseguro de los bancos, ¿no?, ante el depósito de las empresas y de las personas, claro, ¿no? Si yo pongo un plazo fijo, el banco, para asegurarse de que no va a perder con el interés que a mí me paga, adquiere esa LELIQ le garantiza que siempre el interés que va a recibir a cambio va a ser mayor del interés que ofrece como... Absolutamente. Los plazos fijos, todos los depósitos bancarios en los bancos públicos y privados, los comerciales, los que todos conocemos, obviamente esos depósitos en plazo fijo fueron en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría prestados al central en este formato de LELIQ a cambio de una tasa en pesos mayor a la que el banco, cuando se da vuelta y te paga a vos. O sea, a ver si entiendo, Hugo, sería como un plazo fijo de los bancos. Exactamente, es un plazo fijo de los bancos en el Banco Central. Ahora, ¿por qué hay que desarmarlo? ¿Por qué de alguna manera es un problema que plantea Milei como prioritario? Porque esa deuda está obviamente por encima del 100% de tasa de interés, 133 en el nominal, 250 tasa efectiva anual, 250% de tasa efectiva, lo que significa que genera una base monetaria, duplica la base monetaria de toda la Argentina cada 3 meses. Si de esa deuda, esas LELIX, el Banco Central emite más pesos para pagar ese 250% de tasa de interés sobre su stock de deuda inicial, y obviamente genera un volumen de pesos cada 3 meses igual al que tenías en el mercado, una base monetaria nueva. Digo, imagínense el bolonqui que tiene el Banco Central en este sentido. Es decir, se genera una emisión endógena, los economistas le llamamos emisión endógena, es decir, independientemente de que cortes el déficit fiscal, suponte que Milei cierra el grifo y va al equilibrio en el primer mes, que es un poco el anuncio, lo que está planteando, a partir del 2024 tenés déficit fiscal cero, el gobierno no gasta más de lo que recibe. Aún así, aún en ese escenario de déficit fiscal cero, el Banco Central va a tener que seguir emitiendo pesos para pagar los propios intereses de su propia deuda. Es decir... Saneás la economía del mes, pero tenés que pagar la tarjeta y todo lo que sacaste en 12 cuotas. Exacto, el gobierno deja de gastar más de lo que recibe, pero el Banco Central va a tener que seguir emitiendo una base monetaria cada 3 meses por los intereses de las LELIX que tiene en este tiempo, que acumuló en este tiempo. Entonces, ahí tenés el problema. Eso es un desafío enorme, lo iba a hacer también para Massa, lo es en este caso, ganó Milei, lo es para Milei, y el problema es cómo se desarma esto. Es decir, si de alguna manera el gobierno, en este caso ganó Milei, de alguna manera negociaba con los bancos reprogramar los vencimientos de las LELIX, es decir, patear para adelante, una especie de plan Bonex, esto fue descartado absolutamente, y lo que en principio sería el plan B es rescatar esas LELIX con dólares, es decir, salir al mercado, salir al exterior, buscar 20.000 millones de dólares, financiarse nuevamente con 20.000 millones de dólares, ingresarlos en la Argentina y rescatarles a los bancos privados esos pesos, esas LELIX, con 20.000 millones de dólares crocantes, es decir... Hugo, sí. Te interrumpo ahí y te consulto esto. Veo, por lo menos yo que no soy economista, estoy sacando una cuenta rápida y sí lo que estoy es informado, pero digo, de los experimentos que se han hecho, se me ocurren 2 vías. Una puede llegar a ser el Fondo Monetario Internacional, de salir a pedir ese dinero, y la otra es fondos buitre o no. Sí, están esas 2 posibilidades. Yo creo, por lo que tampoco tengo información, no formo parte del equipo económico ni del gobierno saliente ni del entrante, pero por lo que uno puede ver en términos de información y trascendidos, uno espera que en principio el camino sea por el del Fondo Monetario Internacional. En principio, ya empezaron algunas conversaciones, podría ser el Fondo Monetario el que de alguna manera genere un canal extraordinario de financiamiento para que el central pueda rescatar este stock de LELIX que hoy son el gran problema, el problema que tiene Milei. Es posible que sea el fondo. Si son los fondos buitres, si es el mercado privado, el costo va a ser mucho mayor. El costo va a ser usuario, es decir, lo último que podés hacer es salir con este nivel de fragilidad económica y financiera
el mercado, al mercado de fondos, obviamente de este tipo de categoría de fondos buitres, porque el interés y las condiciones son usurarias. Es decir, claro, sí, la gente va a querer hacer dinero con tu deuda y con tu vulnerabilidad. Claro. Se compran la deuda a precio vil, se compran la deuda a precio vil, y obviamente las condiciones son de verdad usurarias. Con lo cual esperemos que si se toma este camino, el de nuevo financiamiento, sea en todo caso el de un organismo que de alguna manera tiene una tasa bastante más razonable, una tasa de interés bastante más razonable, aunque en dólares, pero la verdad es que la situación sería todavía más grave si salís a poner esta deuda en el mercado, o incluso se habla de la posibilidad de un fideicomiso, alguna cuestión que en general el sector privado, cuando ve sangre, la verdad es que las condiciones son claro, realmente muy complicadas, muy complicadas. Lo planteas como un problema, Hugo. ¿El problema viene de la fecha de vencimiento de estas LELIQ? Digo, ¿qué puede llegar a pasar? Digamos, los bancos dicen, bueno, mira, no te aguanto más. La fecha de vencimiento es esta, quiero mi plata. Y se presentan. Claro. Es que ya empezó a pasar eso. Okay. Hace una semana solo renovaron, había un vencimiento mensual por una cantidad determinada de LELIX, y claro, solo renovaron, los bancos solo se quedaron en LELIX por el 10% de el stock a vencer. Es decir, porque solo se renuevan todos los meses, ¿no, Hugo? Las LELIX se renuevan todos los meses. Son a 28 días, se renuevan todos los meses. Hay otros plazos, pero en general el rollover es bastante de corto plazo. Y los bancos eligieron otro instrumento, le llamamos pases, pero lo que sucede es que se te van todos los pesos al dólar. Es decir, ¿por qué el Banco Central no deja de renovar esas LELIX? Porque, de vuelta, tenés dos veces monetarias en LELIX, 2 veces monetarias de los pesos que hay hoy en circulación. Todo eso se te iría al dólar, paralelo, contado con liquidación, es decir, a todos los formatos de dólares paralelos que tenés en la economía, y obviamente eso te hace explotar el resto de la economía. Es decir, vos no podés permitir, como Banco Central, que toda esa cantidad de pesos se te vaya en poco tiempo a el mercado del dólar, porque obviamente el dólar ahí no tendría techo, y en ese caso, bueno, después tenés que comprar un paquete de azúcar, un paquete de yerba a cualquier valor. Es decir, la economía genera un proceso, ahí estás en hiperinflación. Es decir, si el Banco Central no desarma lo que los medios le llaman bomba de LELIX, si el Banco Central no la desarma con cierto criterio, con cierta lógica, esto termina en una hiperinflación en febrero. Hugo, viste que a todos lo tenemos que encontrar como un culpable. ¿Tiene banderías políticas las LELIX? Digo, ¿quién las hizo? ¿Quién las puso en práctica? Tiene todas las... claro, porque de hecho las LELIX iniciaron como LEVAX en la gestión de Mauricio Macri, con Sturzenegger en el Banco Central y con el que ahora va a ser ministro de Economía, Luis Toto Caputo, como ministro de Finanzas de aquella gestión, ¿no? Después se transformaron en LELIX, pero iniciaron como LEVAX en la gestión anterior. Las LEVAX fue otro conflicto, fue otra bomba, otro gran problema. Las LEVAX de alguna manera se desarmaron y empezó la lógica de las LELIX, es decir, el antecedente inmediato de las LELIX son las LEVAX. Las LEVAX las podía tener todo el público, a una diferencia también, en aquel momento las LEVAX las podía invertir todo el público. Las LELIX solo se focalizaron hacia los bancos públicos y privados, pero digo, no, acá son todos de alguna manera responsables de este problema. El responsable último o principal es el desequilibrio de las cuentas públicas. La verdad es que el Banco Central financió durante mucho tiempo al Tesoro en el desequilibrio público de las cuentas, y obviamente eso se fue acumulando. Los desequilibrios, lo problema es que en la Argentina acumulamos los desequilibrios mucho tiempo. Siento como que en vez de dejar de gastar estamos pagando el mínimo continuamente de la tarjeta. Es un poco eso, ¿no? Creo que la definición es perfecta, es tan oportuna, la definición es muy pertinente. Estás pagando hace mucho tiempo, hace muchos años, estás pagando el mínimo de una tarjeta, y eso se va acumulando. En algún momento se hace insostenible, no podés pagar ni el mínimo. Eso es lo que está pasando hoy, si lo querés, como un paralelo entre las LELIX y la operatoria que todos conocemos. Ahora, el problema de la Argentina es que mantenemos y potenciamos o aumentamos los desequilibrios. Es decir, todo el mundo occidental tuvo déficit durante la pandemia, suponte. Es decir, sí. No es un tema que fue exclusivo a la Argentina. Todo el mundo tuvo déficit, todo el mundo emitió dinero,
Europa, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que todo el mundo, terminada la pandemia, una vez de alguna manera concluidos los problemas, trata de volver al equilibrio, con mayor o menor esfuerzo, con mayor o menores instrumentos, pero bueno, se trata de retornar a un equilibrio, una lógica de razonabilidad. En la Argentina no. En la Argentina empezamos un desequilibrio y lo vamos aumentando gobierno a gobierno hasta que ese desequilibrio se transforma en una bomba y las bombas explotan. O las desactivás, pero bueno, con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que de alguna manera, por eso digo, hay responsables, sí, todos, o ninguno, es decir, prefiero decir que la verdad es que son todos. Bien, Hugo, ahí yo tengo una pregunta puntual. Estamos hablando con Hugo Vázquez, economista, estamos hablando del ELIX. A ver, si me puedo desplayar. ¿Es razonable apelar a los dólares para reemplazar la bomba de las LELIX? Eso pregunto por un lado. Y por otro lado, si Caputo, que estuvo en su momento en la conformación de las LEVAX, o sea, fue parte de la acción que se desarrolló, ¿es lógico que él sea el encargado de desarmarlas? ¿No es un poco como convocar a Cavallo en la gestión de la Rúa porque había armado lo que había armado en el gobierno de Menem? ¿O no pasa por ese lado? Sí, pasa por ese lado, sí, tal cual. Acá, sí, la verdad es que coincido. De alguna manera, Caputo es uno de los tantos responsables en aquel momento, como lo mencionás, en el gobierno de Macri, de armar aquel tema de las LEVAX. Bueno, esto transcurre los gobiernos que siguen en este formato del ELIX, pero la verdad es que forma parte del problema. Caputo generó, junto con otros, es decir, no es exclusiva su responsabilidad, pero junto con otros genera el problema del desbalance del Banco Central, de esta bomba que se fue incrementando, y la verdad es que convocarlo para solucionar algo que genera es un poco el paralelismo de Cavallo en la última etapa de la convertibilidad, cuando la verdad es que no se hizo cargo del monstruo que había generado, no pudo hacerlo. Sí, parece que tuviera alguna similitud en términos históricos con Cavallo en la convertibilidad. Lo cierto es que, a ver, se los pongo muy claramente. Durante todo este tiempo, los bancos públicos y privados, los bancos que se posicionaron en LELIX, la verdad es que tenían tasas de retorno muy altas en pesos, de vuelta, 250% tasa efectiva anual, cuando la inflación no estuvo en 250. La inflación... Qué lindo plazo fijo ese, no me avisaron nada, Hugo. Los bancos... Los bancos durante muchos años tuvieron una tasa en torno al 250, con una inflación muy por debajo de eso. La verdad es que ganaron muchos pesos. Obviamente la proyección o el riesgo era que cuando hubiera que desarmar esa bomba del ELIX, los bancos tuvieran alguna pérdida sustancial, es decir, esa ganancia suculenta, esa gran ganancia durante mucho tiempo en pesos, de alguna manera representaba el riesgo de que al final de la película, tuvieras una quita de las LELIX, de ese stocks de LELIX, de esa deuda, tuvieras una quita, tuvieras una pérdida de capital, pero habías tenido una ganancia muy alta durante mucho tiempo previo. De alguna manera era eso lo que... Claro, porque ahora puede haber una negociación con quita. Exactamente. Ahora, te cierro la idea. El tema es, vos tuviste una ganancia extraordinaria durante mucho tiempo porque la verdad tu riesgo de una quita al final estaba presente, es decir, la verdad que podías perder en el final de la película, con lo cual exigías mucha plata en el camino. Ahora, lo que está pasando, si se confirma lo que está anunciando Caputo, Milei, etcétera, es decir, que le van a salir a buscar 20.000 millones de dólares para pagarle en dólares esa deuda al stock, sin ningún tipo de quita, es que en realidad los que ganaron hasta acá, de verdad, fueron los bancos, porque se llevaron una cantidad de pesos muy por arriba de la inflación durante mucho tiempo, con el riesgo de, al final de la película voy a perder algo de plata, y al final de la película viene Milei o viene Caputo y te dice, no, pará, toda tu deuda, yo acá tengo estos dólares, te la cambio al 100% de valor nominal, quédate con los dólares, yo me quedo con la deuda como gobierno, y es el negocio más extraordinario de la historia de los bancos a nivel mundial, si lo querés. La verdad es que si esto termina como parece que va a terminar, con un canje de estas LELIX por dólares frescos, con nuevo financiamiento, nuevo endeudamiento del Estado, la verdad que acá el sector que hizo el gran negocio de la historia son los bancos. Pero vamos a ver cómo termina. ¿Se entendió? Sí. No, me quedé pensando en una buena investigación de aquellos de las LEVAC, de las LELIC,
Estaría bueno saber quiénes se metieron en ese business, ¿no? También. Todos. Me empiezo, viste que ahora, yo lamento decirlo, que sospecho de todo, viste, Hugo, y la verdad que... Pero los bancos no pierden nunca, ¿no, Hugo? No, evidentemente, la verdad es que podría, Ni siquiera estoy pensando en los bancos, estoy pensando en personas que hayan participado de esa negociación. Los bancos, si se concreta lo que están anunciando, lo que trasciende, si se concreta este canje o este rescate por dólares de las LELIQs en poder de los bancos, si se concreta tal y cual lo estamos viendo, los bancos acaban de concretar el negocio más extraordinario que pudiste haber visto. Es decir, realmente... porque de vuelta superaron siempre y en todo momento la inflación de la economía, es decir, obviamente porque el riesgo era alto. Claro. Ahora, si ese riesgo se lo solucionás, el negocio ha sido extraordinario. Hugo, los bancos ganaron. Excelente, Hugo. Muy claro. Muchísimas gracias por tu información. Seguramente te volveremos a usar de referencia para sacarnos muchas otras dudas. Aparece la palabra estanflación, también ahora hay muchas cosas relacionadas con la economía que empiezan a aparecer en el eje mediático y bueno, serás seguramente consultado por nosotros en otra ocasión. Les mando un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego, hasta luego. Bueno, estaba la data. Linda nota, me quedo re preocupado. Claro, pero lo que pasa ahí, cuando vos arriesgás, en este caso los bancos, cuando vos arriesgás porque sabés que al final podés perder. Si al final no hay una quita, y la verdad que hace dudar. Y vos preguntabas, ¿a quién? Y la verdad es que todos. Son cosas que me, por eso, son este cosas caso que me quedan muy lejos. Es como cuando hacen un arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Es más, a ver, es las LEBAC, es el préstamo pedido por Mauricio Macri de los 54.000 míticos millones de dólares que se pidieron, es el refinanciamiento de esa deuda, es la deuda que se había tomado antes, digamos que con el Fondo Monetario Internacional, no es que lo conocimos hace 2 años, venimos con deuda externa hace un montón de años de que la Argentina gasta más de lo que produce, por eso tenés que salir a usar la tarjeta de crédito. Lo del pago mínimo, me parece, di en la tecla ahí con la referencia del ejemplo. Efectivamente es así, efectivamente. Porque es intereses y más intereses. Lo que a mí me hace mucho ruido es cuando entran las personas acá. Porque una cosa es que vos quieras manejar un país que es insostenible, que no hay cultura de laburo, que tenés que imprimir guita porque hay un montón de gente que está acostumbrada a cobrar sin laburar, que eso me parece que es lo que se tiene que cortar de raíz. Que vos decís, che, en lo económico no te va a cambiar demasiado. No, pero lo tenés que cortar en algún momento, para que el resto de la gente diga, che, hay que laburar, vamos. Bueno. Que haya un líder que diga esto. Bueno, pero lo que voy es a lo siguiente. Me hace mucho ruido cuando pasa los gobiernos, cambiamos de gobierno. Yo dije algo hace un tiempo, digo, lo más saludable para la democracia es la alternancia en el poder, para que no se enquisten los kioscos. Pero cuando te das cuenta que todos van formando parte, se va trenzando como un hilo, es que en el medio están los mismos. Y la cuestión ahora, el debate es, ¿se justifica pedir 20.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para desarmar una bomba que es en pesos? O sea, ¿vos te endeudarías en dólares para pagar una deuda en pesos? Y por otro lado, ¿es razonable que una de las personas que formó parte del origen del inconveniente sea el responsable de resolverla? No, yo no tengo la respuesta, realmente no tengo ni idea. Entiendo que esas dudas son justificadas, porque vos tenías supuestamente una gestión, ahora quiero venir con todo un equipo nuevo y empiezan a aparecer figuras que ya estuvieron y que ya fueron parte del problema. Capaz que en 2 meses lo resuelve y nosotros estamos diciendo, todo bien, muchachos, está buenísimo. Si me pongo a pensar inocentemente, digo, el que lo inventó, que lo desactive. Claro, pero ya no pasó con los que lo desarmó. Entonces, claro, pasa por ahí. Pero bueno, concretamente ahora sabemos un poco más del LELIQs. Creo que esa era un poco la idea, que todos sepamos un poco más de lo que está pasando. Gracias, Pacho. Un gusto.